la palabra el diputado Kaiser, luego la diputada Schneider. Muchas gracias, Y el Presidenta. diputado Chalper, disculpe, diputado Chalper, diputado González, diputado Chuber, diputada Muñoz. Y la diputada Concha, la diputada Pizarro. El diputado, Ah, vamos a ver, sí. Sí, eh, gracias por la comprensión. Bien, diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, consultarle a la ministra si sabe de un informe, o sea, de un estudio realizado entre el 2016 y 2017 por la FDA de los Estados Unidos respecto a cuál era el efecto de los bloqueadores de pubertad en el riesgo suicida de aquellas personas que estaban sometidos a dicho tratamiento. Yo tengo aquí un correo electrónico. Entonces era Shannon Sullivan, que era el líder del team clínico que hizo este chequeo de la División de Endocrinología General de la FDA, donde plantea que el uso de estos bloqueadores había o demostraba un aumento relevante del riesgo de depresión y posibilidades de suicidio de quienes eran sometidos a los mismos. Es decir, estamos hablando de un estudio del 2016-2017, no es que no existan estudios, por lo visto, también de organizaciones gubernamentales de terceros países respecto de cuál es el efecto de la hormonización de menores. Los antecedentes que nos acompaña la ministra, señora Presidenta, por su intermedio, está también, eh, nos dicen que 2% de los menores que habrían sido sometidos al programa de acompañamiento serían menores de 10 años. Eso ya es un número relativamente alto. Pero a mí me gustaría saber cuántos menores de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años se han sometido a procedimientos de bloqueo de la pubertad con estos bloqueadores, señora Presidenta. Por lo demás, continuando, respecto del procedimiento, respecto de la propia ley que estaban mencionando, no olvidemos que los menores de edad se pueden cambiar el nombre registral a partir de los 14 años con consentimiento de los padres o con la autorización de un adulto. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí un procedimiento que empieza a los 3 años, ¿de acuerdo? Para la reafirmación del género de niños que fueron identificados según su sexo al nacer. Es decir, a los 3 años van, señora ministra, y le consultan a un niño, porque aquí hablamos de la voluntad de un menor de edad de 3 años, y yo soy padre, como usted también, señora presidenta, y le preguntan si se sienta niñito o niñita. Creo que es algo igualmente invasivo que es preguntarle a un niño si cree que es adoptado. Puede generar una situación muy, muy desagradable a nivel psicológico. Y después tiene usted todo un sistema que lo que hace es reforzar al niño en esa duda. Es el enfoque afirmativo. Entonces, señora presidenta, por su intermedio a la ministra, ¿cree que los criterios que se están aplicando en esta materia son razonables? Y continuando con la pregunta, ¿por qué habría de avanzarse en esta materia, especialmente el uso de hormonizadores y también esta intervención psicológica, si no existen antecedentes sólidos para impulsar esto? Ahora, para recopilar dichos antecedentes, se tienen que realizar estas acciones, es decir, se tienen que realizar estos tratamientos, se tienen que realizar estos procedimientos afirmativos. Pero eso significa que con los niños en este momento se está experimentando, porque no se tienen los antecedentes. Es decir, lo que nos están planteando, señora Presidenta, por su intermedio, es que continuemos haciendo esto con mayor cuidado y entonces vamos a ver qué es lo que sale, porque no tenemos suficientes antecedentes. Yo creo que esa no es una forma eh, respetuosa de los derechos humanos para avanzar en estas materias, no de los menores. Concluyendo, y si la ministra me puede responder a este punto, el costo durante la vida de una persona para mantenerse hormonizado, tengo entendido, se acerca al $1.000.000 durante lo que es la esperanza de vida de una persona que está hormonizada. Ese costo lo va a tener que levantar el Estado de Chile para tratar
una condición que dicen no es una patología. $1 millón son muchos tratamientos de cáncer, señora Presidenta. $1 millón son muchas operaciones. La pregunta que le quiero hacer a la ministra, en su condición de médica, ¿ya?, es si los beneficios que usted identifica en estos tratamientos tienen alguna relación con la inversión que se está haciendo en los mismos. Y por lo demás, si tienen algún tipo, si el costo-beneficio, es decir, de tener personas que no podemos tratar porque nos faltan esos recursos, ¿ya?, no supera con creces los beneficios también que entrega a una persona individual el recibir un tratamiento que a lo largo de su vida alcanzaría prácticamente $1 millón, es decir, casi 1.000 millones de pesos. Creo que teníamos ahí un menor de edad que estaba buscando algo para una medicina para una espina bífida, o no, era una enfermedad muy escasa de encontrar. ¿Cuánto costaba esa medicina todavía? 3.500. 3.500. Nos pudiesen hacer llegar también la cantidad de estas intervenciones que fueron financiadas con recursos públicos Sí, y si efectivamente se realizaron estas operaciones que dice la ministra a menores de edad, en cuántos casos inició acciones legales. Muchísimas gracias, señora presidenta. gracias. Lo vamos a dejar después. Preguntó sobre antecedentes de los estudios de la FDA. Efectivamente, la FDA y casi todos los medicamentos cuando se aprueban tienen que demostrar cuáles son los posibles efectos adversos. Distinto es cuando ya está en una fase de uso clínico, porque todo estas investigaciones y efectos adversos se van haciendo en estudios preclínicos, mientras se van aprobando los medicamentos. Una vez que entra en uso, la verdad, a nivel poblacional, se hacen otro tipo de estudios y se evalúa si efectivamente se presentan y con qué frecuencia se presentan los distintos efectos adversos. En el mismo informe CAS habla efectivamente de la evidencia respecto al beneficio del punto de vista de la sintomatología de salud mental, de la terapia hormonal y también de la psicoterapia, que fue parte de una pregunta también que hizo la diputada. Y el acompañamiento psicosocial sí tiene evidencia, y de hecho por eso se recomienda una evidencia sólida. Con respecto al tratamiento hormonal, existe evidencia de beneficio, pero le falta solidez. Pero también existe, como en todo medicamento, efectos adversos que tampoco tienen una evidencia a nivel poblacional que se hayan manifestado de la manera, con una frecuencia o con una gravedad, de la manera que está estipulado en los mismos panfletos que a uno le entregan con los medicamentos, que si usted revisa cualquier medicamento que uno consuma va a ver que los efectos adversos son varios, que son los que se van identificando en estos estudios previos. Entonces, no hay una evidencia sólida respecto al tema ni de los efectos adversos, de la frecuencia y de la gravedad, pero sí están presentes y de hecho por eso uno como médico cuando indica una terapia tiene que evaluar el riesgo y el beneficio para la persona. Cuando una mujer toma anticonceptivos orales aumenta su riesgo, por ejemplo, de coagulopatía y de trombosis. Cuando una mujer toma terapia hormonal posmenopáusica también tiene riesgo de reemplazo hormonal. Cuando uno toma cualquier medicamento, en realidad, y sobre todo si va a ser un medicamento de uso crónico, es donde más uno tiene que discutir con el paciente, en este caso con los padres, etcétera, en el caso de los adultos, que es el programa, cuáles son los riesgos y beneficios, las posibles manifestaciones. Hay gente que no tolera bien las hormonas, de hecho, de ningún tipo, ni siquiera los anticonceptivos, que se usan en forma masiva. Y ahí se van tomando las opciones en la libertad y en la discusión que debería ser siempre de los riesgos y los beneficios. Entonces, los lineamientos que nosotros hacemos tiene que aparecer esa etapa en el fondo en que se discuten y se dan a conocer adecuadamente, porque es parte del derecho de los pacientes, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, de manera que se tenga una decisión informada. El tema de los 3 años, que se ha mencionado en distintas instancias, bueno, los niños de 3 años, la verdad es que en la familia a veces se genera preocupación, inquietud, porque un niño de sexo masculino comienza y quiere jugar con las haditas, quiere quitarle las Barbie a las hermanas, y la gente, a veces la familia se pone nerviosa con eso. Y en realidad el que se incorpore tan pequeños al acompañamiento justamente para acompañar a esa familia en un acompañamiento psicosocial que no es una terapia, porque recordemos que estas profesiones
no están haciendo una acción terapéutica porque además no ha habido ningún médico que le haya diagnosticado ningún trastorno. Es un acompañamiento psicológico y social a la familia para que entienda que estos procesos muchas veces son naturales, que no exista una inquietud. Algunos de esos niños van a derivar evidentemente en algunos de ellos en una disconformidad con su género, pero eso se va a acentuar más adelante. La edad temprana tiene que ver con que los niños en esas edades se empiezan a manifestar conductas relacionadas con el género. Y eso le genera a veces disconformidad a la familia. Que el niñito juega con Barbie, la gente no quiere ver eso, no, que entonces se pregunta, tendremos que hacer algo, etcétera, y por eso se ofrece el acompañamiento. El acompañamiento no es para afirmar que el niño sea trans o tenga género disconforme, sino que es para acompañarlo a través de ese proceso. Eso es lo que se pretende. Existen alternativas, pero que la verdad es que ambas reconocen eh, la diversidad de género. Ambos son respetuosos de eso. Algunas son que se llama como de escucha atenta, creo que es el nombre, versus género afirmativo, pero son bastante similares. Les podemos entregar un documento en que compare ambos enfoques para que lo entiendan con mayor detalle.